La iglesia de Éfeso fue el lugar de idolatría con el templo de la gran diosa Diana. ¿Cuál fue el diagnóstico espiritual que hizo el Señor Jesucristo de la congregación de Éfeso? Bienvenidos sean a nuestro canal de YouTube. No deje de suscribirse y comparta nuestra clase. Con ustedes, el profesor Frank Mendoza y la clase del curso Descifrando el Apocalipsis. Saludos, hoy jueves 21 de abril del 2022 estamos saliendo con esta transmisión en este programa de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. Soy el pastor profesor Fran Mendoza de Perú y vamos a impartir la clase número 3 de nuestro curso Descifrando el Apocalipsis. Bien. Y esta lección la hemos titulado El mensaje a Éfeso. Bien, el mensaje a Éfeso. Hemos estado ya estudiando en las dos primeras lecciones el capítulo 1, el capítulo primero del Apocalipsis, y vamos a introducirnos, bien, en el análisis de este capítulo 2, de forma específica, leyendo los versículos 1 al 7 en lo concerniente al mensaje de la iglesia o de la congregación de Éfeso. Bien, ahí les muestro nuestro primer gráfico o esquema, que podemos observar las 7 iglesias neotestamentarias del tiempo de la gracia. ¿Qué le parece? Juan escribió a las 7 congregaciones del Asia Menor, la actual Turquía, y son mensajes muy interesantes de aprender, de conocer, porque esto nos lleva a un entendimiento más claro del propósito de Dios para su iglesia. Usted y yo somos parte de esta iglesia redimida. Amén. El pueblo santo de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos a tu presencia para adorarte y para pedirte, oh Dios, iluminación de tu palabra, de este maravilloso libro, el Apocalipsis, la revelación juanina. Prepáranos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, y bendice a cada estudiante, alumno de nuestro canal de YouTube. En el nombre de tu Hijo Jesús, ¿cuánto decimos? Amén. Comparte este video, este material, repase la clase del inicio hasta el fin. No olvide suscribirse y dele un me gusta a cada video. Muy bien. Las 7 iglesias neotestamentarias, neo o del Nuevo Testamento. Bien. Tenemos ahí en nuestro gráfico, bien, las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Bien. Y hay 2 preguntas cruciales. La primera es que estas 7 congregaciones fueron acaso 7 periodos de tiempo. ¿Qué cree usted? Y la otra pregunta, que es diagnóstico de Jesús de la iglesia de todos los tiempos. En realidad, este es un diagnóstico del médico, de los médicos de cada congregación de todos los tiempos. No solamente las 7 iglesias ahí descritas, sino que es una representación entonces de toda la iglesia a lo largo del tiempo, hasta el tiempo presente, los últimos tiempos que estamos enfrentando y viviendo. A ver, pensemos unos instantes. Pues bien, aquí en este gráfico podemos apreciar estos 7 periodos de tiempo también, que se aplican a las 7 congregaciones. Éfeso. Éfeso significaría la era de la pureza apostólica, siglo I. Anótelo ahí, ahí lo puede usted leer. Era de la pureza apostólica, que esto se remonta al primer siglo de la era común, de la iglesia naciente neotestamentaria. Esmirna significaría la persecución y el martirio. Los grandes emperadores romanos desataron feroces
persecuciones, muerte, a los grandes mártires de la fe. Y esta persecución se llevó a cabo entre el año 100 al 313 después de Cristo. Año 100 al 313 después de Cristo. Pérgamo, Pérgamo es la era de Constantino. La era de Constantino, el emperador Constantino, del año 313 al 538 después de Cristo, donde también se incrusta el papado, la iglesia imperial romana, el papado. Bien, Pérgamo. Tiatira, la cuarta iglesia, significaría la apostasía, es este desviarse, apartarse de la fe, la apostasía, y la Edad Media. La Edad Media. Sardis, la quinta congregación, representaría en ese tiempo la Reforma Protestante. La Reforma Protestante que empezó en el año 1517 hasta el año 1798 con Martín Lutero, también Juan Calvino, la Reforma Protestante. La sexta iglesia, Filadelfia, representaría el avivamiento del siglo XIX, un avivamiento, un despertar de las iglesias evangélicas. Y la Odisea, que es la séptima iglesia, la Odisea, representaría esta era contemporánea, postmoderna, ese tiempo que estamos viviendo, año 2022. Estamos en el mes de abril. Entonces, esos 7 periodos están ahí divididos. Usted puede sacar su propia conclusión, pero también es un diagnóstico, a la vez es un diagnóstico de Jesús, de la iglesia de todos los tiempos. Bien, y ahora sí, con esto en mente, les muestro el diagnóstico espiritual de Éfeso. Bien, el diagnóstico espiritual de Éfeso. ¿De acuerdo? Diagnóstico espiritual de Éfeso. En este dibujo tenemos la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso en griego es Éfesis, E-F-E-S y latina S, Éfesis. Éfeso significa en griego, anótelo, deseable, apetencia, deseo ardiente. Deseable, apetencia, deseo ardiente. Muy interesante este significado de Éfeso. Y en realidad usted y yo, como candeleros de oro que somos, hemos aprendido en la última lección del Apocalipsis, que en la clase anterior, que Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro que son las iglesias, que somos usted y yo. De oro porque brillamos la luz de Jesús. Y como iglesia de Éfeso somos deseables para Dios. Y tenemos que tener un deseo ardiente, una apetencia, un hambre por las cosas espirituales. Bien, punto A. Veamos el primer cuadro en nuestro esquema. Éfeso estaba situada o ubicada a 5 kilómetros del mar Egeo. Era un centro comercial y cultural muy importante. Era un centro comercial, era un centro próspero, Éfeso. No era un lugar de pobreza, era un centro comercial donde había mucho movimiento de comercio en Éfeso. Bien, como punto B, fue un centro del culto a la diosa Diana o Artemisa. Bien, y cuyo templo fue una de las 7 maravillas del mundo. La diosa Ana, el santuario. En Éfeso habían lugares donde también habían cerros, montañas, y habían ahí altares destinados al endioseamiento, a la adoración, al culto de la diosa Ana o Artemisa. Bien, y para ello creo que vamos al capítulo 19 de Hechos como una referencia importantísima. Hechos capítulo 19, vamos a leer en el versículo 1. Bien, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hablando a ciertos discípulos, Pablo visitó, obviamente, Éfeso, el apóstol Pablo. En el versículo 23 leemos:
hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, un joyero, artesano, que hacía de plata templecillos de Diana, mire, fabricaba templecillos de esta diosa Diana, daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Claro, la idolatría era repugnante para Dios y Pablo, el apóstol Pablo, sabedor de esto, estaba en contra de ello y él tuvo que ser enérgico y drástico para poder confrontar estos ídolos de la diosa Diana, esta obra de este platero Demetrio. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, mire, una fuente de ingresos para Demetrio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, ahí está, el templo, el santuario de la gran diosa Diana, sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjese que el mundo entero veneraba, adoraba, idolatraba a esta deidad, Diana, Diana de los Efesios. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Se da cuenta? Grande es Diana de los Efesios. Qué interesante. Mire, qué notable la armonía y el contexto cultural de Éfeso, que fue el centro de este culto pagano. Esta maravilla, Diana, una diosa de la fertilidad, también de la sexualidad, ¿no?, de la fornicación. Y como tercer cuadro, veamos el gráfico, en el tercer cuadro, en el punto C, Pablo estuvo allí 3 años, 3 años estuvo en Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 31, mire lo que leí, lo que dice el registro. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Pablo estuvo en Éfeso 3 años, seguramente predicando en contra de esta deidad, demostrando que hay un Dios supremo, el Dios de dioses, el Padre Celestial, y que hay un Dios menor, el ángel de Jehová, el verbo de vida, Jesucristo. Dice, esta iglesia de Éfeso cayó en un activismo, nótese bien, un activismo con la pérdida del fervor espiritual y la llama del amor a Dios. Ahora sí, vamos al capítulo 2, de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros versículos y les voy a mostrar mi segundo dibujo. Veamos ahí, capítulo 2. Aquí encontramos este dibujo para ustedes. Aquí les he diseñado. Tipo historieta, ¿verdad? Tenemos ahí la frase: has dejado tu primer amor, Éfeso, que está siendo activa en la obra de Dios, ahí con un martillo, está trabajando en la obra diligentemente, pero que de pronto se enfría la llama del amor, del primer amor. Y la pregunta es: ¿ama usted con todo el corazón al Dios de la obra? Éfeso parece que se enfrascó mucho, esos creyentes, en la obra de Dios, lo cual es muy, muy hermoso, hacer la obra de Dios y servir en la obra de Dios. De hecho que lo hacemos, pero descuidó al Dios de la obra, lo cual es distinto. ¿Bien? Ellos descuidaron al Dios de la obra. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se presenta ahí y le dice, versículos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Habían apóstoles pseudos, falsos apóstoles. Hoy en día hay un movimiento en el cual hay que tener mucho cuidado. Las famosas mujeres apóstolas, y los apóstoles. Hay un movimiento carismático apostólico, hay una escuela de apóstoles. Tenemos que aprender a identificarlos que son fraudulentos, porque solamente Jesús anduvo con 12 apóstoles, ellos murieron y cesó el ministerio apostólico, oficialmente cesó, con la muerte del último apóstol, que fue Juan. ¿De acuerdo? Los apóstoles, entre comillas, que dicen ser apóstoles, no lo son. Sencillamente no lo son, y por eso aquí leemos en el versículo 2, y has probado a los que dicen ser apóstoles, se autoproclaman, y no lo son, y los has hallado fraudulentos, engañosos, mentirosos. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Mire el énfasis, has trabajado, tu arduo trabajo, arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Importantísimo es esto, la diligencia, el trabajo en el Señor, sabiendo, dice el apóstol Pablo, que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano, no es en vano. Hay recompensa cuando trabajamos con mucho amor, con mucho valor, con mucho perseverancia, esmero en la obra del Señor, en el ministerio, en este caso la enseñanza, otros en el pastorado, también lo hacemos. Amén. Versículo 3, y has sufrido, bien, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso se envolvió en el amor por la obra, pero dejó su primer amor, que era el amor a Dios, al Dios de la obra. Ellos prefirieron la obra de Dios en vez de preferir al Dios de la obra. Apúntelo, anótelo en su cuaderno de aprendizaje. Éfeso prefirió amar la obra de Dios en vez de amar al Dios de la obra. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Versículo 5. Recuerda, por tanto, recuerda, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntete. Recuerda cómo has caído. Has dejado tu primer amor, esa comunión con el Padre. Bien. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, que era un movimiento, se cree, de Nicolás, que era un diácono, Nicolás. Se piensa que fue uno de los 7 diáconos, Nicolás, que apostató, se apartó, los cuales yo también aborrezco, las obras sectarias de los Nicolaitas. Versículo 7. El que tiene oído y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase es es un estribillo. El que tiene oído, un llamado de atención. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, que da eternidad, el cual está en medio del paraíso de Dios, la vida eterna. La vida eterna. Amén. Ahora, les muestro este esquema. Bien, el último esquema de esta clase. Estructura sinóptica del mensaje a la iglesia de Éfeso. Estructura sinóptica. Es un esquema de llave, ¿correcto? Llave verde. Tenemos ahí, punto número 1. Nótese bien, veamos ahí los versículos 2, 3 y 6 que hemos leído y estudiado. El elogio del Señor. Anote, el elogio del Señor en esta estructura sinóptica resumida de este pasaje de Éfeso. Y dentro del elogio del Señor podemos ver, hemos leído, tu arduo trabajo y paciencia, un punto importante. No puedes soportar a los malos, a los pseudoapóstoles. En este caso los pseudoapóstoles son falsos estafadores, apostolocos o apóstolas. Luego, has sufrido por amor de mi nombre. Bien. Aborreces las obras de los Nicolaitas. La palabra Nico, de lo cual se deriva Nicolaitas,
En el griego, Nico significa guiar, guiar, G-U-I-A-R, guiar. Y Laos, Laos al pueblo, guiar al pueblo. Es decir, la palabra nicolaíta significa el que conquista al pueblo. Y pues los nicolaitas eran personas, estaban lideradas por Nicolás, el conquistador del pueblo, con palabras persuasivas. Mucho cuidado con estos líderes. Y Éfeso aborreció, los identificó que eran malignos, que eran una plaga, y eso es un elogio del Señor. Ahora, lo otro es la crítica, versículo 4, que lo hemos leído, la crítica. Has dejado tu primer amor. ¿Sí? La censura, la crítica. Luego, versículo 5, la corrección. La corrección. Ahí tenemos ahí otra llave. Recuerda de dónde has caído. Bien, arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Sí? Haz las primeras obras. Luego, el llamado de atención, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, etcétera. Es un llamado de atención. Y luego tenemos ahí en el versículo 7 la promesa. La promesa. Al que venciere, al que venciere. Somos en Cristo más que vencedores. Tenemos la fe que vence el mundo. La promesa, al que venciere. ¿Qué le pareció esta clase? Tenemos entonces la estructura sinóptica que hemos estado estudiando, el dibujo de Éfeso, el cuadro, el trasfondo cultural de Éfeso, el culto a la diosa Diana y, por supuesto, en el primer gráfico, las 7 iglesias neotestamentarias y los periodos de tiempo que implicarían y el diagnóstico de Jesús a la iglesia de todos los tiempos. Espero que esta clase haya sido de gran provecho, de gran bendición para sus vidas. Y conmigo será hasta la próxima. Comparta este video. Cualquier pregunta, consulta, algún tema en especial de la Biblia, no duden en escribirme a mi Messenger o aquí al pie de este video. Estoy para bendecirles y servirles. Un abrazo fuerte. También les pido sus oraciones. Y lo otro, pues, si siente bendecirme con un donativo monetario, si puede hacerlo, comuníquese conmigo al Messenger, Pastor Fran, Profesor Fran, quiero bendecirle con un donativo, una ofrenda, una semilla de amor y de fe. Yo le enviaré mis datos y pues recibiré su ofrenda. Y si no tiene, no se preocupe. Las clases son totalmente gratuitas. No cobramos nada para usted. Hasta la próxima. Hasta mañana.